Ya. Bueno, buenos días nuevamente. La idea de hoy es tratar de hacer una sesión para tratar de implementar una metodología de Lean Construction, de construcción eficiente, que se llama Last Planner. Eso en español quiere decir último planificador. Que básicamente lo que vamos a hacer es, con ustedes los contratistas, revisar qué plan tenemos para la segunda torre. Nosotros como constructora ya hicimos un programa que se podría llamar el plan maestro, que se hizo fue del inicio hacia el final, o sea, con una programación hacia adelante, como se programa toda en la vida, pero este ejercicio implica que lo hagamos al revés, que agarremos el final de la obra y empecemos a devolvernos a ver qué se necesita, y que ustedes, que son los directos ejecutores, que son los que están haciendo la obra, de una manera colaborativa, revisen qué es lo que nos toca hacer y aporten sus opiniones y sus experiencias. También ver cómo se traslapan las actividades entre ellas y hagamos un ejercicio regresivo a ver cómo nos da que supuestamente esta obra debería ejecutarse. Eso, en ese sentido, nos va a dar una programación por fases de la obra, y después nos vamos a devolver a la fase en la que estamos en este momento, en esta obra Bosque Sabana, que es que estamos terminando el pilotaje y la cimentación de la Torre 2 y estamos próximos a hacer placa de contrapiso y empezar la estructura industrializada. Entonces, por el ánimo del video, yo presento aquí a los participantes. Tenemos al ingeniero Ricardo Najar, director de construcciones de urbanística, la ingeniera Pamela, la asistente de residencia, el arquitecto Camilo Vivas, el residente de esta obra, Lili, nuestra coordinadora de seguridad, Pepe, nuestro jefe de almacén y equipos, y en los contratistas, por favor, preséntense. Mi nombre es Andrés Najar, ingeniero de supervisión técnica. Mi nombre es Víctor Ortiz, encargado de la parte eléctrica de Huicaja. Heriberto Jiménez, contratista de estructura. Juan David García, de Poliobras. Por este lado. Daniel Salazar, de Acabado y Decorados. Mi nombre es Rodrigo Rodríguez, encargado de la parte hidráulica. Don Huertas, ya que llega tarde, por favor, preséntese. Usted es Guillermo Huertas y es el contratista de qué. ¿Tengo que decirlo? Sí. ¿Es en serio? Sí, en serio, me estaba sentadito, ¿verdad? ¿Es en serio? Mi nombre es Guillermo Huertas, soy contratista de mampostería y pañales de las torres de la constructora urbanística, Torres de Sabana. ¿Sí? ¿Muy bien? Entonces, continuando con el tema, la ingeniera Pamela nos va a servir como facilitadora del proceso de la dinámica de las planes. Entonces, ya habiendo hecho esta introducción, vamos a dar inicio y seguimos viendo en el siguiente video. Con la ingeniera Pamela, lo que vemos es que la forma más fácil de arrancar el proceso de fases va a ser tomar las fases que teníamos en nuestro plan maestro. Si quiere acérquese. Esta es nuestra programación hecha en Project inicialmente. Miércoles. Vamos a copiar esas fases y las vamos a plasmar en nuestro ejercicio de Last Planner para hacernos la primera idea de cómo estamos estructurados, obviamente teniendo en cuenta la fecha final, y empezar a devolverlos, pero pues vamos a copiar las fases inicialmente. Entonces procedemos. Según la información recolectada, hay que hacer una sectorización de las fases. Estas son cada una de las fases de la obra. Cada fase de la obra tiene que tener una secuencia definida, o sea, identificar qué actividades debemos hacer en las zonas comunes, en acabados, en obra gris y en obra negra. Luego de eso tenemos que ponerle un ritmo, o sea, unas fechas y unos tiempos de ejecución a cada una de esas fases y a cada una de esas actividades. Y tenemos que identificar qué restricciones tenemos para poder ejecutar y llevar a un buen término cada una de las fases. Dentro de
Luego de eso, pues vamos a ver lo del locaje plan. Lo del locaje plan es hacer exactamente lo mismo, pero solo para una fase y para un tiempo establecido de 4 semanas. Entonces en las 4 semanas vamos a llevar, o sea, lo primordial es que la primera semana no tenga ninguna clase de restricción y el resto de la semana debe estar todo, el resto del mes, porque si es un mes, debe estar totalmente planeado con cada una de las actividades. Es importante al realizar lo del plan de fases tener en cuenta los buffers o holguras de tiempo. Tenemos que establecer los tiempos con las actividades y definir con los contratistas si ese tiempo es el que es necesario o se requiere más para que, digamos, lleguemos al fin de la obra sin contratiempos. Sí, buenos días, soy el maestro de Bosque Sabana, trabajo con Promotora Las Mercedes. Buenos días, Eli Huiza de Construeléctricos. ¿Qué vamos a poner en el papelito? Lo vamos a dividir en ciertos sectores. Entonces lo vamos a dividir así. Acá, ¿qué vamos a poner? ¿Qué tarea vamos a ejecutar? La actividad, no sé, por ejemplo, una excavación. Entonces vamos a poner. Cada uno con sus actividades. ¿Qué recursos necesitamos? Pues un excavador. El personal que vamos a necesitar, el personal calificado. ¿Qué restricciones tenemos? No sé, que ese día pase algo como que, bueno, no sé, una eventualidad, el ACPM, o sea, para prender la maquinaria. Otro ejemplo, mire, otro ejemplo importante, pues, lo discutimos ahorita con el ingeniero Ricardo, estábamos discutiendo un poco que el alcance, pues, de este ejercicio, el alcance de esta planificación, decíamos, listo. Por ejemplo, ahorita vamos a ver que en la torre 2, que es donde queremos hacer la estructura, ya habiendo llegado al piso 3, podemos dar inicio a la mampostería. Entonces, tenemos claro que se entra en esa fase, pero una restricción de la mampostería es, pues, obviamente, que los ladrillos estén acá. Entonces tiene que haber llegado, haberse recibido a conformidad, para eso tienen que haberse comprado, tiene que haberse pedido, o sea, eso es lo que se refiere con restricciones. Restricciones es todo antecedente, todo prerequisito, todo bloqueo que yo tenga que resolver para el día de la actividad de esta semana poderla hacer sin ningún problema. Es eso. En ese orden de ideas, por ejemplo, para una excavación, la entrada de maquinaria tiene que cumplir pues una información con seguridad. Todo ese tipo de cosas tienen que estar ahí metidas. Entonces, les repito, ¿qué tarea vamos a ejecutar? Acá. ¿Qué recursos necesitamos para ejecutar esa tarea? Acá. ¿Qué restricciones nos pueden pasar pues para no poderla ejecutar? El tiempo de duración de la tarea y el nombre de la persona que lo está haciendo, el encargado. ¿Listo? Entonces, para que, pues para cada uno tiene sus papelitos e iniciar. Necesitaríamos tener, pues, establecer primero una actividad. ¿Qué actividad? O sea, una fase. Sobre esta fase, ¿con cuál iniciamos? Porque es que son varias. Obra negra, obra gris. Obra negra, sí, o sea, la estructura. Empezamos con obra negra. Entonces, en obra negra, ¿qué necesitamos? Excavación, cimentación y estructura de la torre 1B, que es lo que necesitamos. Entonces, cada uno va a poner dentro de sus papelitos qué actividades le corresponden a cada uno dentro de excavación, cimentación y estructura de la torre 1B. Instalaciones hidráulicas y eléctricas también. Sí, sí, todo, porque pues, digamos, no hay estructuras sin instalaciones hidráulicas y eléctricas. Entonces cada uno tiene que poner dentro de su papelito. Si son varias actividades, no importa, son varios papelitos porque todos vamos a ponerlo. Una es la instalación de tubería, otra es, no sé, cableado, o sea, todos son actividades diferentes. Por ahí. Tienes que decir qué Sí, actividad. es que ahora grises se trata, o sea, porque es que terminando acá es que ya tenemos la estructura y necesitamos ya acá. Una persona que le resuelve. En la obra gris los trabajos a realizar son de prolongación, instalación de arañas, instalación. Los primeros de poner. El trabajo de obra negra
Pues yo tengo el trabajo de cimentaciones, pues supuestamente mi trabajo es tener las amarres de las vigas para realizar el trabajo de excavación para la instalación de tubería sanitaria, hidráulica y la red incendio. Perfecto. Entonces ubique su... Perfecto, muy bien. Seguiría. ¿No pega? Muy Rodrigo. No importa, no importa. Pégale del lado que sea porque no se ve. Bueno, acá en obra negra, en cimentación acera, que ya llegó, la segunda cimentación, la malla de contrarreloj que se supone que debe llegar el día de hoy, debe llegar el día de hoy, y el concreto que ya está pedido. ¿Pasó? Y en obra gris, pues igual tenemos que tener ya la formaleta, el acero del industrializado que está a cargo del arquitecto, la torre de grúa pues que ya está, y herramienta menor como taladros y medidas. Sería eléctrico. Por favor, dice su nombre, a qué se dedica y qué actividad. ¿Qué signo zodiacal es? Pinche de qué equipo. Sí, pero que no. Ha sido mal lambón. Para el tema de las instalaciones eléctricas necesitamos tener el hierro amarrado para poder ingresar nosotros. Con el hierro amarrado ingresamos a meter la canalización de parciales generales y posteriormente el armado de placa. Para el armado de placa se requiere que esté la malla instalada. En obra negra, sí señor. Seguiría el señor Jiménez. Por favor, hablamos duro y decimos qué actividad. Bueno, soy Heriberto Jiménez, entonces contratista de estructura de cimentación de implemento. Para dar continuación a estas actividades necesitamos que por favor nos llegar el resto de acero que llega y la excavación mecánica para continuar con la demolición y excavación de chambas para amarrar el hierro. Muy bien, señor Jiménez. Sería el señor Salazar. Hablamos duro, por favor. Perdón, Huerta. Para iniciar la mampostería necesitamos fecha de inicio, que teníamos que tener una fecha de inicio para esa fecha debemos tener en stock el ladrillo, la arena, el cemento, bloque, el acero y toda la maquinaria como el trompo, la cortadora para iniciar esa actividad. Pero sería obra gris. Sí. Ya no obra gris, Guillermo. Listo. Sería... Señor Salazar. Sí, haciendo una aclaración, obra negra vendría siendo la estructura. Sí. La estructura que puntualmente, obra gris empieza todos los acabados ya que constituyen los inmuebles, o sea, como la mampostería, Divisiones, sobre las todo. divisiones, temas como la ventanería, temas como las instalaciones de enchapes, aparatos sanitarios. Mampostería y pañales. Mampostería y Está ahí. pañales, correcto. Sí, sería acabado. ¿Qué nos falta por el papelito inicial de Daniel. Salazar? Sí. Mi nombre es Daniel Salazar, de acabados y decorados. Por eso, pero usted qué es lo que va a hacer? ¿Qué contrato tiene usted? Contrato de pintura. Friso y pintura. Digamos que una parte en obra gris, otra parte en acabado. Yo creería que la también parte hace gris... drywall, ¿cierto? ¿Sí? Sí, cómo no. Pintura, friso y drywall. Usted está en toda la mitad de obra gris y obra blanca y acabado. Entonces usted tiene que ver en dos columnas, Sí, en o la sea, toda la mitad. obra gris y en acabados. O sea, póngase dos veces. Bueno, hice uno solo nomás. Póngalo, pues así va. Listo. En obra gris, ¿qué necesita usted, Daniel?
¿Qué necesita usted para llevar a cabo sus actividades? Primero que todo, contrato. Sí. Está bien. Permiso, fecha para empezar la actividad. ¿Qué insumos requiere usted para...? Materia prima. Usted requiere de un anticipo porque todo lo compra con ese anticipo. Como acá en el friso, es a todo costo, no se le suministra, la pintura, básicamente todo su contrato usted mismo lo compra sus insumos, por lo tanto requiere de un anticipo. Eso es fundamental en su contrato, por ejemplo. Herramienta menor, personal, cuéntanos de eso. Personal. Sí, buenos días, soy el maestro Guillermo de Bosque Sabana y para poder cumplir con el programa de la obra es necesario tener todos los materiales y la mano de obra necesaria. Yo superviso todo lo que es todas las actividades de cada contratista para darle el paso a la siguiente actividad. Sería Y él vendría la pena ser más específico que el maestro pusiera en cada etapa. Claro, sí. Solo hágase uno para cada etapa y se pone en cada uno. Sí, y explica los requerimientos de cada etapa. Propones un cada ¿Listo? Bueno, mi nombre es Javier Naranjo, yo soy el líder de operaciones de la empresa Lindesa, que está encargada de todos los servicios de aseo aquí, de todo el aseo de la entrega de la obra en el proyecto, ¿vale? Entonces, para poder terminar nuestras actividades, nosotros creo que estamos más o menos en esta parte, entre las zonas comunes y el fin de obra, ¿cierto? Necesitamos personal, tanto personal de SCT como el personal de servicios, de piso y el personal de la fachada, ¿vale? Necesitamos insumos químicos para poder intervenir las áreas, insumos de limpieza como valletillas, espátulas, escobas, traperos, todo esto, ¿vale? Necesitamos también equipos de limpieza, aspiradoras, sopladoras, lavabrilladoras y lógicamente los equipos de alturas para poder intervenir la fachada. ¿Listo? Entonces aquí lo coloco. ¿Lo coloco por acá? Sí. Listo. Y como digamos que restricciones que de pronto necesitamos que se tengan en cuenta es tener el suministro constante de agua, que es un factor que ya ha mejorado, y la habilitación de los apartamentos y las áreas de parte de los otros contratistas y también de la obra para que ya hayan salido pero que se puedan entrar con para que estén ya habilitadas, como dice la palabra, para nosotros poderlas intervenir. ¿Listo? Muy bien. Aquí las coloco. Gracias. Dado que no se encuentran los contratistas de instalación de equipos como Briga, que es el encargado de instalar todos los ascensores de la torre, y no está el contratista de contrachapas que pues hace todo el tema de acabados de pisos de la torre, entonces nosotros vamos a poner cada una de sus actividades y los vamos a poner en donde corresponde. Por favor, Roberto, Rubén, el padre me pone el papel. Ya lo puedo grabarnos todos, pues. Bueno, en acabados tenemos chaque, que ya llegó, arena, cementos, material de aseo, todo ya está pedido, sanitarios, lavaplatos y en zonas comunes también el chaque, que ya también ya llegó, y los pegajes, que ya están pedidos. El caso de equipos especiales, en este caso los ascensores, requieren de una importación que incluso se debe iniciar el pedido antes de que empiece la obra negra de la construcción. Como yo lo veo, los equipos especiales entran en algún momento acá entre obra gris y acabados, porque pues ya tiene que estar la estructura para poder entrar. Pero entonces usted tiene toda la razón. Primero hay que importarlo, hay que comprarlo, importarlo, instalarlo. Entonces esto viene siendo restricciones que tenemos para eso. Entonces primero, ¿cuándo realmente necesitamos que los equipos estén? Entonces yo creería que en el momento de obra gris,
pero que ingresa, pero en realidad hace parte de instalación, hace parte del tiempo de acabado. Pero entonces esta actividad tiene unas restricciones mucho más antiguas que inclusive están más atrás que la misma hora negra, como usted dice. O sea, es más, estamos en cimentación y ya tenemos que haber comprado el ascensor o tener negociado el tema del dólar, todo el tema de la importación. Entonces eso es un claro ejemplo de qué son las restricciones y que es parte de lo que nos toca ir mirando hacia adelante. Necesitamos tener ya en este momento los suministros de cableados y aparatos. Y adicional se requiere que esté la mampostería para el procedimiento de instalar tableros y lo que va en mampostería falsa. Para temas de enchapes necesitamos tener herramientas. Entonces, hablamos de trompo, espátula, necesitamos materiales, necesitamos arena, cemento, gravilla mona y personal pues, que ejecute todas estas actividades. Asimismo, dentro de materiales necesitarían las cerámicas y los acabados que se le vayan a poner como a los pisos del proyecto. El tema de obra negra, lo que hace la supervisión técnica es que me tumbó una actividad. se encarga de la verificación de la estructura. Eso va enlazado con los materiales, hacemos ensayos de laboratorio ya sea de concreto y acero. Entonces va enlazado con esto, de cimentación en la estructura. Lo mismo, nos encargamos de la revisión de los muros, de las placas, todo lo que tenga que ver con también ensayos de acero y de concreto. Y ya también enlazado con la estructura, hacemos la verificación de los elementos no estructurales que van enlazados con la mampostería, como aparece en los planos. Pero no dijo nada. O sea, se supone que eso es lo que quieren ahora decir. Lo que sí vamos a hacer ahorita más adelante, sí sirve, lo que vamos a hacer esta semana, que viene la siguiente semana las restricciones. Entonces la idea es, esta semana vamos a hacer esto, y vamos a hacer hasta aquí, que me comprometo. La siguiente semana miramos qué cumplió de lo que eso y qué tocaba seguir mirando. Para el tema de acabados de proyecto, necesitaríamos la pintura de primera mano para instalar aparatos, realizar programación de visita y PITEL, el cableado de parciales y acometidas y la prueba de las instalaciones. En el tema de zonas comunes para el alumbrado público, necesitamos instalar los postes y las luminarias, pero para esto necesitamos que nos den la ubicación. Primero terminar la vía para poder instalar esa iluminación y esos postes. Pedir visita de también, de rete, de retirar y hacer la radicación a Codensa. Bien. Buenos días. Para la excavación de la Torre 1A necesitamos pues la excavadora completa. Esta actividad se inicia antes de cualquier otra. En el urbanismo interno pues necesitamos personal, maquinaria, los materiales como adoquín y los granulares. Y importante, muy importante, que antes de iniciar se haga la instalación de redes húmedas y secas para que no nos suceda lo mismo que nos pasó acá, que teníamos que parar las actividades para esperar la instalación de esas redes. Una vez identificadas qué actividades van en cada fase, entonces vamos a organizar pues como en orden prioritario las actividades y cuáles dependen de otras. Entonces vamos a iniciar pues con obra negra. Primero que todo la excavación. Ajá. Seguida de la cimentación. Todos escriben cimentación, pero no dicen quién es quién. ¿Qué es el eléctrico? Eléctrico al tiempo todos. Eléctrico y WC son la misma cosa al tiempo. Como la cimentación inicia en la mitad de la excavación, entonces se van a traslapar.
estas Hasta la tres. tapada, no, es precisamente de. Sí. Y esta cimentación, para el equipo eléctrico y el equipo hidráulico tiene que estar al tiempo con la cimentación para el proceso de la fundida. Posteriormente está la parte del sistema industrializado. Antes, entre la excavación y toda la cimentación de esto está identificado el material que se requiere por parte de almacén. Entonces sería como... Camilo, es importante que pues, si hace falta, pues, digamos, usted puede escribir un papel en este momento para ponerlo. O sea, cualquier paso que falte, que usted se dé cuenta como dirección de obra, para que estas dos cosas se necesitan, tenemos que contemplar esa actividad. O sea, en este momento también podemos suplementarlo, por así decirlo. Listo. Entonces, excavación, materiales para hacer para la estructura y tenemos acá eléctricos, hidrosanitarios, de gas y de cimentación. Todas estas son paralelas, se pueden incluso traslapar. No, las dos porque la obra negra tiene todo el sistema de desagües de todos los pisos, todas las bajantes llegan ahí, incluso es mayor. Esta es la que corresponde al maestro, esta es para cumplirla con la programación de obra, es necesario tener todos los materiales y mano de obra para cumplir con cada actividad. Entonces digamos que el maestro es quien se va a encargar de que todas estas actividades estén listas para ejecutarse pues en los tiempos establecidos. Porque se supone que pues, Esta hace parte de esta porque esta es del contratista de Jiménez estableciendo qué materiales requiere para el proceso de la fundida. Entonces esto va acá. Listo. Ahora vamos a una hora gris. Sí. Obra gris, empezamos desde aquí hacia allá. Obra gris, Mercedes. La obra gris, el primero que interviene es el contratista de la estructura, porque todas sus... ¿Se cayó el ejercicio? Mira, esta es de estructura, verificación de armado, muros, placas, esto es lo que hace el maestro. Toda la verificación de los plomos, la estructura, del armado del acero y todo lo que tenga que ver con antes de la fundida. Esto es la supervisión técnica que está en todo momento, desde el inicio de la llegada de los materiales, de los insumos, el acero, el alambre y el concreto, hasta el acabado final. Perdón, nos hacían la observación un contratista que por qué no poníamos el pilotaje. Pues digamos que fue un error porque es que estamos asumiendo la obra desde el momento en que ya está, pero para este ejercicio pues tienen razón que hay que poner todas las actividades. Entonces vamos a poner el papel del pilotaje antes de la obra negra, porque ya es una actividad que completamos toda la cimentación profunda. Y ahí es donde estamos precisamente en este momento, en la sección de Lucajet que vamos a hacer más adelante. Pues es precisamente aquí que estamos, que ya se acabó el pilotaje y vamos a arrancar la cimentación. Ay, perdón. Claro, sí, así por eso, por algo, se lo ves. Ponemos la contratación que se da incluso antes del inicio de la excavación, incluso antes del inicio del pilotaje, porque normalmente esos equipos vienen de la China, entonces la importación tiene que hacerse con un año de antelación. Y acá tenemos la misma actividad de equipos especiales ya cuando ingresa la obra en la etapa de acabado.
ser el hito final, la entrega a los clientes. Correcto. Bueno, entonces ya aquí con el arquitecto Camilo, él ya revisó ya grandes rasgos de una manera muy preliminar, precaria, por así decirlo. Tenemos un pull session, una planeación por fases, con los contratistas que tenemos acá, definiendo un poco sus requerimientos para cada una de estas fases, y vamos a empezar de ahora en adelante a enfocarnos en lo que yo había comentado más temprano, que es el momento en el que sí estamos en la obra, que es el fin de la cimentación, del pilotaje y el inicio de la obra negra. Entonces vamos a hacer un look ahead, ya partiendo esta primera etapa en semanas, para poder ver qué es lo que debemos hacer, qué es lo que podemos hacer, y ya próximamente en la siguiente semana que vamos a hacer revisión de esto, vamos a mirar qué se hizo esta semana, porcentajes de avance, porcentajes de promesas cumplidas y qué restricciones tenemos que atender para las siguientes semanas después. Bueno, siguiendo con nuestro ejercicio, vamos a ver el look ahead de 4 semanas. La teoría de las pruebas dice que debe ser entre 3 y 6 semanas. Aquí por consenso en la obra decimos que vamos a manejar en 4 semanas, como dije en parte anterior del video. Estamos ubicados exactamente en terminar la cimentación profunda, el pilotaje. Estamos hasta ahora terminando descabece de pilotes, excavación mecánica, excavación manual. Está nuestro contratista de estructura haciendo amarre de vigas de cimentación, y vamos a empezar a ubicar las actividades de la primera semana en nuestra planeación para empezar a llenar nuestro tablero. Bueno, en ese orden de ideas, pues en esta semana la programación que colocamos es fundida de cimentación hasta el eje 20. Se continuará las actividades de excavación y vigas y amarre de las mismas hasta el día 13. Qué relleno. Bueno, sí. Seguimos con hidráulicas para como insisto, estamos en la etapa de terminando la cimentación y empezando la estructura. Pues los contratistas que tenemos son básicamente 3: el de la estructura, el de las redes hidrosanitarias, el eléctrico. Bueno, y el cuarto sería todavía el de la excavación. Tenemos una pequeña excavación mecánica en este proyecto, porque no estamos excavando sótanos ni nada. Nuestra primer placa es contrapiso. Tenemos una pequeña excavación mecánica y también participa el contratista que está haciendo esa excavación mecánica. Entonces sería 4 contratistas en esta etapa, más la dirección de la obra, más la encargada de seguridad y el encargado de equipos de parte de la dirección de obra. Bueno, de parte de nosotros, de la parte de plomería, para esta semana tenemos es seguir la excavación manual, el retiro de material, la instalación de tuberías sanitarias, la instalación de pases para la instalación de tuberías de suministro y relativamente pues ir paso a paso, ya que dependemos de la estructura para seguir avanzando y seguimos excavando y siguiendo la instalación de tuberías. Pero usted tiene ¿qué área va a intervenir? ¿Cuántos ejes va a afectar? Cuéntanos esta semana qué va a pasar. O sea, en esta semana vamos a dividir los ejes del 20 hacia adelante, ya que pues tenemos en los ejes anteriores, ya lo tenemos, la instalación ya está hecha. Entonces a medida que se va amarrando las vigas, nosotros vamos siguiendo excavando del eje 20 hacia adelante. Listo. Juan David, venga, cuente qué hizo. Esta semana no hice nada. No, pues Eso pero no no, pero entiendo que le faltan unas vigas por excavar, ¿cierto? Falta un área. Eso, por excavar. exacto, pongamos esa área planteada, ¿cuál sería? Eléctrico, listo. Si quiere va siguiendo, pues. Bueno, de parte de Constru Eléctricos es realizar el tendido de tubería en el pasillo hasta el eje 20, prolongación de ductos
igual al eje 20, armado de placa según programación de estructura y la instalación de ductería de retail. Que no solo red eléctrica, es también comunicaciones, en el caso de ellos. En la parte del almacén, en caso de que el contratista no traiga el compresor para el descabece de los pilotos, pues se suministra el compresor, el combustible y está pendiente la malla de contrapiso para terminar pues, la labor de cimentación. Bueno, en el tema de la excavación, está pendiente para excavar del eje 1 al 13. Esto se va a realizar tan pronto termine el pilotaje. Los pilotos que están Yo sé que sí, básicamente. pero para el ejercicio no puedo ver. Para poder programar las siguientes semanas las actividades de control eléctricos, necesitamos saber qué programó el señor de estructura. Quedamos predecesores a él. Sí, Jiménez, usted es el responsable de programarle a otro. ¿Cómo la ve? La estructura es presente en todas las actividades. ¿De eso le tratas tú? La actividad de estructura es predecesora de todas las actividades subsiguientes, como hidrosanitarias, eléctricas, comunicaciones. Pero felicitaciones al señor de Construeléctricos, que él solo se dio cuenta del valor del ejercicio porque dijo, venga, yo no voy a programar nada para la segunda semana hasta que estructura no haya dicho qué va a hacer, porque es que si no es inoficioso lo que yo haga. O sea, él mismo se dio cuenta que quien le va a dar el ritmo y quien le va a dar la pauta del alcance es su contratista que lo precede. Entonces, en ese caso, en este momento es el señor de estructura quien le programa al de la electricidad. Felicitaciones, señor de la estructura. Programa del día 15 al 21 de mayo. Se continuará con la excavación de vigas, demolición de pilotes, amarre de vigas, y testereo y relleno. Y también se dará inicio de muros industrializados. Entonces, Construeléctricos, ya le dijeron qué tenía que hacer, qué va a hacer estructura, su merced de su aporte y... Las actividades que se supone que desaparecen, como por ejemplo la excavación mecánica, son la 1. En la siguiente semana ellos no tendrán que hacer absolutamente nada. Esas no importa. ¿Ya Sí, otra semana no tiene nada? ¿Ah, sí, no? Pues no. es una tercera parte de lo que le falta, no más. Pues la próxima semana vemos que se haya cumplido con eso. Depende que usted yo me escriba. Claro. Pero es que ese era un requerimiento, era una restricción. En la primera semana no podría tener esas restricciones. En la segunda semana usted sí puede manifestar, para que yo cumpla con esto, el señor de la excavación mecánica Juan tiene que haber David, hecho ¿ustedes su parte. polihoras de verdad terminan esta semana? ¿La excavación mecánica? No, es que depende del pilotaje. Nosotros no lo hemos terminado porque el pilotaje no ha Bueno, terminado. en nuestro mundo ideal, asumamos que el pilotaje sí va a terminar esta semana. ¿Ustedes terminan esta semana si el pilotaje acaba? Sí, claro, una tercera parte es un... Ok, listo. O sea, ¿y de verdad cuántos pilotos faltan? Ya terminó. Ya que va Entonces usted fue que dice que falta el pilotaje. La máquina. Él desconocía eso, pero... Ok, entonces sí, pero ya, entonces sí, o sea, usted sí puede terminar esta semana. Sí, él no necesita nada. Sí, él no tiene restricciones. Yo te voy a colocar la... Pero con eso, 2, 3, 4, 5, no 1, 2, 3, 4, 9, sino. No, pues, O sea, la 2 sigue siendo la 2 en la hay próxima una parte semana. que es que hice el DIP de La la teoría que hice la semana pasada. Entonces, ¿cumplí o no cumplí? Entonces, ¿esto qué es? Entonces, se mide un porcentaje de tareas cumplidas. Entonces, se supone que un 80-85 es lo normal, porque cosas ocurren. O sea, si hacemos el 100% de lo que planeamos, estamos planeando mal, porque quiere decir que planeamos por debajo de nuestra capacidad. Demasiado Entonces también entre las cosas que ocurren puede ser problemas, digamos, de programación, de suministro, de pagos, de personal, pero también el tema del clima y las condiciones pueden afectar. Entonces, por ejemplo, no se fundió porque llovió 5 días seguidos, y entonces pues se explica eso y se ajusta. Sigamos. Para la segunda semana, entonces tendríamos la prolongación de muros estructurales de los primeros apartamentos, continuar prolongación de tubería en pasillos según avance estructural y prolongación de ductería y retail
armado de placas según avance de obra también. Bueno, por parte de lo que es para la segunda semana tenemos, según el contratista de estructura va avanzando con la excavación de las vigas, nosotros seguimos con el segundo proceso de excavación para la instalación de tuberías. Después de esto, o sea, la iniciación de la fundida de las vigas para así requerir a la instalación de tubería suministro que va por entre el piso. ¿Equipos ya puso que necesitamos la formaleta? Sí, según la programación y según las actividades de estructura, se necesitaría fundir hacer la primera fundida de industrializado, para lo cual necesitaríamos que la formaleta estuviera aquí al 100%. En este momento no está al 100%. Bueno, sería una claridad para los que nos están viendo de otras partes. En Colombia, formaleta quiere decir encofrados. Y esta estructura es lo que llamamos concreto industrializado, quiere decir que todos los muros son de carga, no hay una estructura aporticada con muros divisorios, sino todos los muros son estructurales. Entonces lo que hacemos es generar unos encofrados para hacer toda la estructura como si fuera un vaciado de cerámica. Aquí lo estamos haciendo en dos etapas, hacemos primero muros y después placa. Al día siguiente fundimos la placa de los muros anterior y los muros del siguiente, y así hacemos todo el edificio. Estamos fundiendo más o menos entre 2 y 3 apartamentos diarios en ese orden. Entonces eso es a lo que se refiere nuestro director de equipos con el tema de formaleta. Básicamente necesitamos que los moldes, para que el contratista de la estructura pueda proceder ya con la ejecución de los apartamentos de la torre. Esta torre tiene una cimentación de contrapiso y arranca inmediatamente con apartamentos desde el primer piso. No hay un lobby, ni unas zonas comunes, ni unas zonas sociales para después hacer estructura, no. Desde el primer piso tenemos los ingresos a la torre, pero ahí tenemos unidades de vivienda igual que en el resto de la torre. Son 19 pisos de lo que consta este proyecto, y todos están en exactamente la misma modulación. Los muros se repiten a perpetuidad desde el piso 1 hasta el piso 19. No hay cambios desvíos de nada porque pues, es nuestra estructura. Todo está diseñado para que funcione de esa forma: los ductos, las reventilaciones, las redes, todo tiene unos diseños de verticales para alimentar todo el proyecto. Y por ahí tenemos, en cuanto a redes hidrosanitarias, comunicaciones, eléctricas, gas natural que tenemos. Básicamente es eso. Bueno, programa de esta semana 23 al 28 de mayo, terminación de fundida de cementación hasta el eje 1, y así mismo se continuará fundiendo industrializado. Pero oiga, Jiménez, ¿usted está pensando ahí fundir hasta ese piso? qué exactamente ha industrializado esa semana? Ya no trae ya casi la mitad. Yo creo que 2/3 partes, porque empiezan con apartamentos A. Son 6 apartamentos diarios. Escríbame otro papelito diciendo, pienso hacer en ese momento tales y tales. Okay. Poner revisión de modulación, revisión de armados. Siga. Bueno, nosotros relativamente en la tercera semana pues ya fundida la placa del primer piso, iniciamos a la prolongación de tuberías en muros y al armado de placas, que es lo que va como consecutivo a la fundida de placas. Construeléctricos en la tercera semana sería la excavación de redes de baja tensión y cuartos retail, armado de ductería en cuartos técnicos, la culminación de la prolongación de ductería en pasillos, prolongación de muros estructurales y armado de placa. ¿Y el maestro no tendría que poner algo ahí en esas etapas? ¿Ni supervisión técnica? Y revisión y armado
Reducción de armado y divulgación del encombrado para esta semana. La parte importante, A la fecha nombrada el 28 de mayo estaríamos fundiendo ya 6 apartamentos del piso 1. Pero concretarla se demoran semanas. ¿La tercera demanda? Sí, sí, de nada. Sí, vos, ¿no? 4 o 5. Ah, aquí ya. Dígame, alguien se va a pasar. Daniel. Costos eléctricos en la cuarta semana tendríamos prolongación de muros y armado de placa y acorte de estructura. ¿Quién falta? ¿El plomero? Bueno, nosotros relativamente la cuarta semana pues seguimos con la misma prolongación de muros y el mismo armado de placas, pues acorde a las fundidas que van en concreto. Bueno, ya teniendo las actividades por parte de los contratistas, el maestro general de la obra nos va a dar sus aportes a la programación de esta semana. Cuéntanos, Guillermo. En esta primera semana que estamos en cimentación es revisar que el armado del acero esté de acuerdo al diseño estructural y que el eléctrico y el hidráulico tengan sus respectivas instalaciones y los pases con su respectivo refuerzo de ducto. Perfecto. En esta segunda semana que ya se inicia el armado del industrializado, se inicia el proceso de fundida de industrializado, y para lo cual es revisar cada actividad que estén enlazadas para cumplir con este objetivo, como es el hidráulico y eléctrico. En la tercera semana se continúa con el armado de muros y placas industrializadas. Igual es el mismo proceso de placas, muros y que esté todas las instalaciones realizadas para que no tengamos reprocesos. Perfecto. La cuarta. Diga, la cuarta no tengo ni idea qué irá a pasar. En la cuarta semana ya esto es como un efecto dominó, va siendo la misma actividad piso a piso. Correcto. Por el sistema Déjelo. precisamente, ¿no? No, no estamos. Exactamente. El de todos se convierte en lo mismo. Sí. Porque se replica, digamos, lo único que varía es la cantidad del acero que va disminuyendo en la medida en que se va aumentando en altura y la resistencia al concreto. Sí. Tenemos acá a la directora de seguridad, porque la inspectora a esta hora se tuvo que ir a atender una visita de medio ambiente que llegó. Entonces, Mireya, que nos venía colaborando como camarógrafa, ahorita nos va a ayudar poniendo las actividades de seguridad y salud en el trabajo, que aquí en Colombia el tema es bien dispendioso, tenemos una muy buena gestión y una muy buena veeduría a nivel nacional, y Colombia como país ha avanzado muchísimo en ese tema. Entonces ella nos va a compartir sus aportes para estas 4 semanas. ¿Cuáles serían? En la primera semana, pues nuestras actividades siempre son como muy parecidas, digámoslo así, porque hay algo que tenemos que hacer todas las semanas, como es la revisión de la documentación de la seguridad social de los operarios que ingresan nuevos, de los diferentes contratistas, de todos. Entonces eso lo hacemos prácticamente todas las semanas. Hacemos inducción y notificación de riesgos, que es explicarle a los trabajadores pues todos los riesgos inherentes a la actividad que vamos a realizar. ¿Listo? En la segunda semana hablaríamos de que tenemos lo mismo, revisión y documentación y notificación de riesgos, y adicional a esto tendríamos la señalización a las áreas de cimentación, de lo que se está haciendo en este momento. En la tercera semana tendríamos exactamente, para iniciar la semana, de cierta forma lo mismo, revisión y documentación, inducción y notificación de riesgos, y acá comenzamos a hacer el diseño y la implementación de las rutas de evacuación y también la instalación de señales de prevención, ¿sí? Y en la semana 4 seguiremos con la revisión de la documentación, la notificación de riesgos
señalización en seguridad y prevención e iniciaríamos, al que ya tenemos fundido el primer apartamento, bueno, los apartamentos del primer piso, comenzaríamos a hacer la capacitación de trabajo seguro en alturas. Perfecto. Entonces, en la revisión del LUCAGET es importante que en la primera semana no existan restricciones de ningún tipo para ejecutar todas las actividades que se han puesto acá. Entonces, dentro de eso había una restricción que nos pusieron, que era la pendiente, la terminación del pilotaje. Esta ya no va. O sea, no tenemos restricción de excavación. Porque no existe, porque ya se terminó. Porque ya no existe, ya se terminó. Entonces, esta se puede eliminar. La excavación ya se puede hacer. O sea, la excavación sí es una actividad que está acá, pero no tiene ninguna restricción. Listo, era eso. A mí, en el caso de la semana 1, digamos que la parte de seguridad siempre son restricciones. Entonces, ¿cómo aplicaría en la semana 1 si no pueden existir restricciones? Haríamos un mundo ideal en el que no existe yo no puse ninguna restricción. No, debemos revisar documentación y si la documentación no está completa, es una restricción. En ese caso, asumiríamos que todo está perfecto. Entonces el mundo De acuerdísimo, o sea, se supone que para esta primera semana ya tanto el personal de estructura, hidrosanitaria y eléctrico, toda esa gente ya está al día. No, por eso, pero espérese, porque por ejemplo, esta semana ella va a revisar de la gente que va a ingresar la próxima semana. Entonces no tendría una restricción para esta semana, pero tiene que estar evacuando la restricción de los que sí van a entrar la próxima semana. Que aquí volvemos al asunto, son las mismas 4 actividades porque es desde donde estamos, entonces la gente es la misma. Si acaso pues habrá algunos pequeños ingresos que habrá que revisarlos. Exacto. Sigamos. Bueno, acá en la parte de que había mencionado el contratista de estructura, no mencionó la parte de rellenos en la semana 1 y es lo que están haciendo en este momento, entonces será rellenos. Lo demás yo creo que está bien. Sí, lo demás está bien. Pero venga, entonces hablemos de una vez las promesas que van a hacer en las primeras semanas. Entonces, ¿qué escribió estructura? Programación, esto es... Se fundirá la primera parte de la cimentación hasta el eje 20, se continúa con la actividad de excavaciones y vigas y amarres de las mismas. Listo, entonces esto es viable. ¿Esto es del eje 1 al eje 20 o de cuál? Del eje 30 al eje 20. Vamos al revés. Es una tercera parte del edificio, tiene 30 ejes. Entonces, exacto, explique un poco la... Bueno, la torre tiene 30 ejes transversales y otro tanto longitudinales, pero para el avance siempre estamos hablando de los ejes transversales. En este caso empezamos del 30, que es el eje que está más al norte, hasta el eje 1 que está más al sur. Estamos diciendo que... Vamos a hacer una tercera parte, del 30 al 20. El contratista de estructura va a ser 10, la estructura correspondiente a 10 ejes. Correcto, listo. Que es una tercera parte. Estamos hablando de vigas de cimentación y placa. Se hace monolítica las dos. Jiménez, venga para acá. Venga para acá. Párese ahí con el tinto. Eso. Entonces, usted se va a comprometer a lo que estamos hablando. Aquí está quedando grabado, no lo va a ver sino todo el mundo. Y entonces va a ser 10 ejes del eje 30 al eje 20. Todo lo que requiere la excavación, el amarre y la fundida de esos ejes, ¿cierto? Sí, señor. Ya está ejecutado eso. Ya está listo para que llegue. Ya está listo para llegar eso. Y eso lo va a hacer esta semana. De aquí, hoy es martes, pero de aquí al sábado vamos a tener eso completado, ¿cierto? Sí, señor. Listo, pues. Se planea fundir entre jueves y viernes. Perfecto, pero va a tener excavación y amarres claro, ya lo tiene días, listo, ¿cierto? De hecho ya le falta siempre la llegada de la placa, de la malla de la placa aérea para poder dejarla y posteriormente los contratistas que tienen... O sea, tenemos esa restricción, que no ha llegado esa malla. Okay. O sea, si partiéramos esto por días, pues digamos que está pendiente llegar, pero pues esta semana tenemos esa contingencia que habrá que revisar la otra semana si sí fundió y si sí llegaron esas mallas. Ya confirmaron que llegan mañana en la mañana, entonces digamos que mañana es miércoles, con eso podremos trabajar todo el día de mañana para el jueves y viernes fundir unos 180 metros cúbicos aproximadamente.
Perfecto. Sobre eso, revisando sobre las instalaciones hidráulicas sanitarias y las instalaciones eléctricas, dependen también de la llegada de las mallas, que ellos puedan poner todas sus redes, o sea, hacer el tendido de todas sus redes. Digamos que las actividades que planea el señor son presentes del resto de actividades. Correcto. Prioritarias, que son las redes hidrosanitarias y la parte eléctrica y comunicaciones. Listo. Rodrigo, usted nos escribió aquí qué va a hacer, qué cosas. Cuéntanos a ver y por qué se va a comprometer a eso. Bueno, yo me voy a comprometer en la primera semana, que es lo de la excavación, retiro de material para la instalación de tubería sanitaria y para la instalación de pastes en vigas para la red de suministro. Pero si seguimos, nuevamente estamos hablando del eje 30 al 20. 30 al 20, donde ya llevamos una parte ya más avanzada y dependemos ya de la continuidad de la excavación y el amarre de vigas. Pero venga, cuéntanos más qué está haciendo. ¿Usted está haciendo pases, arañas? ¿Qué está haciendo? Cuéntanos. Inicialmente se hace la excavación por donde va el recorrido de las tuberías sanitarias. Se hace el armado de los baños, se hace el armado de las zonas de ropas, se hace el armado de tuberías de bajantes para los pisos superiores. Inicialmente, después se hace la instalación de pases para la red de suministro, se hace el relleno y esperar la fundida de las vigas para inicialmente que hagan el tendido de malla para armar la parte hidráulica. Perfecto, entonces esta semana, la próxima semana veremos todos esos 10 ejes completos por cuenta suya. Ya inicialmente si la otra semana queda lista. Listo. Don Luis, cuéntenos en la parte eléctrica qué vamos a avanzar esta primera semana. Bueno, por parte y de qué los compromisos vamos a hacer. Realizar el tendido de tubería en pasillos hasta el eje 20, del 30 al 20, que ya tenemos avanzado una parte. Prolongación de ductos, de un ducto, porque en ese eje solo nos coge un ducto de acometidas. El armado de placa, pero eso dependemos de la malla y del avance de estructura. Y la instalación de la ductería de retail. Eso es lo que tenemos hasta el momento. Igual esos ductos van por entre vigas, entonces no necesitamos hacer excavación. O sea, lo suyo es todo sencillamente poner tubos. Usted todavía no va a mandar ni un solo cable. Todos son ducterías solamente para la... Lo que sí requerimos es importante que no requiere excavación. Por el momento en no. la parte no, a diferencia del hidrosanitario. Al sur sí. Sí. Porque levanta los... Al sur sí necesitamos la parte donde va lo del cuarto técnico. No, pero en esta parte no, importante que lo que se va a hacer esta semana no requiere excavación. Entonces, bueno. Perfecto, entonces usted se compromete a lo mismo, del 30 al 20 en los ejes. ¿Listo? Perfecto. Con relación al industrializado, se va a terminar la modulación en planos y se va a recibir la formaleta para empezar a hacer esa fundida la próxima semana. De esos 3 apartamentos. Entonces, ¿cuáles son sus compromisos para esta primera semana? ¿Qué va a hacer? Recibir la formaleta y terminar los planos en AutoCAD, los planos de la modulación. Y recibir la malla de la Y cimentación. recibir la malla de la cimentación, que es la que está por llegar. O sea, todo eso debe ocurrir esta semana para que la siguiente semana podamos fundir el primer apartamento. El primer apartamento, correcto, sí, señor. Okay. Obviamente, prerequisito suyo para la segunda semana de poder tener el primer apartamento listo para fundirse es que que los otros 3 contratistas que ya hicieron compromisos hayan hecho su obra, porque lo que vamos a hacer va encima de ellos. Y que la formaleta llegue. Y que la formaleta llegue, listo. Señora de seguridad, venga a ver. Pero yo de ahí lo que vamos a hacer. O sea, ¿qué va a hacer esta semana? Bueno, esta semana como ya se hizo la revisión de la documentación, se haría inducción y notificación de riesgos. Esto es una reunión o bueno, una capacitación que se hace con todos los operarios nuevos que ingresan a hacer las diferentes actividades. Eso sería lo que se hace esta semana. Bueno, por último tenemos a Juan David, nuestro contratista de constructora Poliobras, que está haciendo la excavación mecánica. Él es el único que está por fuera de esta zona, de este tren de trabajo, porque él va a excavar otros ejes que no están del 30 al 20, sino del 1 al 3. O sea, obviamente él viene a hacer una actividad que nos va a afectar posiblemente en la semana 3, pero esta semana se va a comprometer a excavar esos ejes. Cuéntanos, Juan David. En este momento están haciendo despeje del área de la zona a excavar, entonces tan pronto esté despejada vamos a iniciar con la excavación mecánica del retiro del material. Ok, ¿qué implicaciones tiene? O sea, ¿alguien más además de que le quiten las cosas de encima le impide eso? No, no hay más. Perfecto. A menos que llueva muy duro y cierren los botaderos, sería la única
el único impedimento, pero pues en esta época no. Bueno, aquí ya con la dirección de obra, con el arquitecto Camilo y la ingeniera Pamela, vamos a mirar el Luca G de las semanas 2 a la 4 para ver qué restricciones podemos evidenciar y cómo empezamos a gestionarlas a partir de esta misma semana y poderlas revisar la siguiente semana que vamos a completar nuestro ejercicio. Entonces cuéntenos. Bueno, para la parte de la cimentación está la excavación a mano. Para que la excavación a mano se pueda empezar, la excavación mecánica, de la cual hablamos ahorita, debe terminarse. Entonces es importante, es una actividad precedente. Debe llegar la formaleta, porque la semana siguiente la idea es fundir los primeros apartamentos industrializados. Sin formaleta no podemos, no podemos continuar con las actividades de la semana 3, la semana 4 y las semanas posteriores, puesto que es una actividad que se repite constantemente, simplemente se cambia la modulación. La parte de seguridad sí ya se va a convertir en cada semana revisar la documentación del personal que ingresa y que todo esté en regla para que sean aptos para trabajar en las instalaciones de la obra. La ejecución de las actividades que se van a poner a hacer. Igualmente, los contratistas de instalaciones hidrosanitarias y instalaciones eléctricas deben contar con todos los materiales de la obra para el momento de la ejecución. ¿Por qué? Porque en el momento de la fundida ya todo tiene que estar completamente instalado, o sea, con el tiempo. O sea, antes de eso, ellos tienen que tener acá todos los materiales que necesitan. ¿Qué otra cosa? Bueno, acá es importante la semana 2, la idea es ya tener la segunda fundida del eje 20 al eje 10. Sin embargo, no solo eso, sino que como decía al comienzo, la excavación manual se haría, en este caso estaríamos involucrando del eje 1 al eje 10. O sea, estaremos trabajando entre los 20 ejes. ¿Qué restricciones tenemos con relación a materiales? O sea, que yo entiendo que esta semana primera llega el acero para terminar el eje del 20 al 30. Sí. Acero para varillas y mallas para el industrializado ya las tenemos. ¿Qué debe llegar? Ya están pedidos del piso 1 al 4. ¿Y deben llegar cuándo? Ya llegaron. Ya llegaron, o sea, ya tenemos esa restricción resuelta. Sí. Para poder fundir el primer apartamento, ¿qué no ha llegado? La formaleta es lo único. O sea, estamos... alambre, acero y el concreto está pedido. Estamos pendientes de que ahora, semana 1, llegue la formaleta para liberar la restricción de la semana 2 de poder fundir el primer apartamento industrializado. Bueno, ¿qué nos cuentan de la semana 3? Bueno, la semana 3 ya debería empezar el piso 2. La idea cuando se normalice el tema de las fundidas es fundir un piso y medio semanal. Es decir, entre 12 apartamentos, entre 12 y 13 apartamentos semanales. Entonces, importante en la semana 3 ya haber contratado una comisión topográfica que va a nivelar la placa del piso 2. Ok, entonces ponga la... Comisión topográfica. Exacto. Para nivelación de la placa del piso 2 y poder ahí arrancar. Digamos que la placa del piso 1, una placa aérea, es un poco complicada porque se va a hacer por partes. Sí, y se hace en un terreno como irregular. Entonces, digamos que a partir del piso 2 ya se arranca con algo más formal, que esté más, digamos, con un nivel de exigencia un poco mayor. Por eso la contratación de la topografía. Perfecto. ¿Qué dice Pamela de la semana 3? De la semana 3, pues realmente para la semana 3 simplemente se debe verificar que el plomo de cada uno tenemos que ya debemos tener instalada toda el armado como tal de las mallas con sus instalaciones, ya debe estar la formaleta levantada. Entonces hay que hacer un proceso de revisión de los muros, entre esos los plomos, revisar que los arranques estén centrados para que el muro nos quede bien ejecutado. Por eso, pero que a manera de restricciones, ¿algo diferente? Ya esto se convierte en una producción en serie. Este tipo de construcciones se vuelve algo en serie, entonces ya a partir de la tercera semana para adelante es normal, es hacer los pedidos con tiempo del acero para industrializado, también el concreto y que llegue el alambre. O sea, digamos que para esta primera fase, este primer Luca G de 4 semanas,
tenemos la vía resuelta siempre y cuando llegue la formaleta. Sí, es la única restricción. De resto se tiene todo aquí, los insumos, el acero, las mallas. Hasta la 4 sí. Y tenemos el concreto contratado. Hasta piso 4. Hasta piso 4. Tenemos el alambre. O sea, deberíamos poder salir adelante siempre y cuando haya formaleta. Y que el contratista cumpla, digamos, el contratista fue el que pone ACPM para la Que tenga el personal. El desmoldante. Para el desmoldante. Sí. Entonces que tenga todo eso, que afilie al personal a la salud, que cumpla el personal con todo, que la cantidad de personal sea la adecuada para poder cumplir. Entonces, contésteme para la semana 2, ¿cuánta gente principalmente el contratista de estructura debería tener para fundir el primer apartamento? Unas 30 personas, 35 personas. Sí. Ok, listo. También entiendo por el sistema constructivo que la idea de las primeras fundidas es medirle el rendimiento, medir la eficiencia, cuánta gente va a necesitar y de ahí poder optimizar y replicar el ejercicio para el resto de la torre. Como lo hicimos, ya hicimos un edificio, hay una torre ya construida, ya sabemos cuál es la eficiencia. La hizo este mismo contratista en la parte estructural. Entonces digamos que no. Bueno, pero lo podemos mejorar de alguna forma. O sea, precisamente usted ya hizo todo un edificio para aprender. Es que fue tan buena la experiencia con la Torre 1 que se fundía de lunes a sábado. Incluso en la concretera estaban asombrados de que nosotros no parábamos nunca, por eso se hacía piso y medio semanal. Okay. Eso nos permitió, digamos, acomodarnos mejor en la programación, porque habíamos suplido inicialmente con el tema de pilotaje, nos habíamos trazado mucho. Entonces, haber sido tan eficientes en la parte de la fundida de la estructura del sistema industrializado fue fundamental para poder terminar la primera etapa. Perfecto. Pero digamos, eso no solo depende del contratista estructural, sino también depende de que los contratistas de instalaciones hidráulicas y hidrosanitarias y eléctricas tengan también todo el personal y todos los materiales en obra y hayan ejecutado todo eso antes de que llegue el concreto para el proceso de fundido. O sea, todo es como una serie y todos tienen que trabajar al tiempo. Bueno, pues este ejercicio es la primera vez que lo realizamos aquí en el proyecto Bosque Sabana, lo estamos realizando para la Torre 2, para la 1B, perdón. Y la idea es identificar y tenemos un plan maestro, que es el plan que ya tenemos con todo. Luego hicimos una identificación de cada una de las fases y de las fases tuvimos una sola fase. ¿Cuál es la fase? Nosotros necesitamos llegar a la semana 4 con el primer piso de apartamentos fundidos. Aquí identificamos cada una de las actividades, las posibles restricciones y pues que la verdad es una actividad muy importante que nos permite que entre todos los contratistas y administrativos del proyecto podamos evidenciar cuáles son los posibles problemas y cuáles son las posibles soluciones para esos problemas. Yo pienso que con la implementación de este sistema, lo interesante es que todos los actores involucrados en la construcción están aportando cosas. Entonces me parece importante que se analicen por qué no se cumplen las proyecciones que se tienen semana a semana. Que sea un control más estricto para tratar de volver la construcción mucho más eficiente. Pienso que todo está encaminado a eso. Me parece importante por eso. Un buen ejercicio. Bueno, resumiendo un poco todo el ejercicio, yo quiero hacer una precisión y es que partimos desde una programación push, que fue como parte de todo el mundo, de no haber hecho nada y empezar a plantear del inicio hacia el fin. Aquí tenemos el ejemplo de lo que era nuestra programación hecha en Project, de un sistema Gantt con barras de avance, básicamente, y era lo que veníamos llevando aquí en Bosque Sabana anteriormente. Haciendo lo típico de la gerencia de proyectos, haciendo un corte al día actual y mirando qué porcentaje de avance teníamos sobre el porcentaje programado. Desde aquí tomamos esto como plan maestro y extrapolamos a nuestro plan de fases, que lo realizamos aquí más temprano, en la primera parte de nuestro ejercicio, donde arrancamos de final hacia atrás, definiendo las zonas de cada parte, y los contratistas fueron diciendo qué requerimientos necesitaban y qué era lo que iban a hacer. Entonces no llegamos a profundidad de rendimientos ni nada en este punto, porque precisamente no hace parte de nuestro look ahead actual. Preferimos quedarnos con el plan maestro en cuanto a las fechas, pero de aquí partimos a nuestra primera zona. Como les mencionábamos, aquí estábamos entre el pilotaje y la cimentación, que es donde estamos ahora en nuestra semana 1. Venimos aquí a nuestro look ahead de 4 semanas. Nuevamente, esto es hoy, martes. ¿Hoy es qué es?
Martes 9 de mayo. Martes 9 de mayo, aquí estamos. Esto es lo que vamos a hacer de aquí al sábado. Y esto nos comprometimos a hacer durante el mes de mayo y la primera semana de junio. La próxima semana, que va a ser el día martes 16 de mayo, vamos a revisar qué porcentajes de avance logramos aquí, qué pasó, que si logramos levantar nuestra restricción de la formaleta, que es básicamente lo que encontramos que tenemos para este primer mes que vamos a mirar, y con base en eso seguiremos con nuestro ejercicio. Muchas gracias.